Y en el medio había ciertas peleas políticas. Ah, bueno. La ética en política tiene muchos matices. Pero vos me hiciste una pregunta desde una posición moral. Porque vos que me preguntaste, Moreno, ¿qué pensaba yo de qué frase? Y yo que te contesté. El tipo, pero ¿alguna vez alguien te contestó lo que yo te respondí de Moreno? Pero me parece que es bastante categórica mi respuesta, ¿no? Él lo que quiso decir es, yo soy un peronista de barrio. Cuando él dijo la frase de que roben con código, él lo que quiso decir, quiso diferenciarse. Quiso decir, yo soy un peronista de barrio, un peronista con código, y acá hay peronistas de Puerto Madero. Él se quiere diferenciar. Es eso. Su capital político pasa por ahí. Por el tanguero canchero. Pero tanguero canchero, pero piola, porque en realidad yo entiendo esto, entiendo lo otro. Bueno, pero hay gente que ya está quemada políticamente en el sentido. Cuando hay un cambio cultural, un cambio de paradigma, de paradigma cultural, y encima los medios aportan a ese cambio un bagaje, vos te quedás con el voto de los viejos chotos para un lado o para el otro, ¿no? Tenés viejos chotos que van a votar a Moreno, tenés viejos chotos que van a votar a La Baña, tenés viejos chotos que van a. Y así diferentes. Ahora, ¿cuántos jóvenes van a votar a alguien? Y se te va particionando el voto. Si vos vas a la FUBA, vos decís, uy, mañana sale el presidente Nicolás del Caño. Salís de la FUBA, te vas a trabajar a un Matarife y decís, uy, mañana sale presidente Moyano. Salís del Matarife, te vas a trabajar a Telecom y decís, uy, mañana sale presidente Lustó. ¿Se entiende? Cada uno desde su lugar imagina. Sí, fue kirchnerista, macrista, coalición cívica. Lustó es como Victoria Donda y como Patricia Bullrich. No le queda partido por el cual pasar ya. Sí, es más, tuvo que crear un movimiento político afanando el nombre de otro. Para poder. Eco, evolución. El chabón mira películas del mismo director y de cine norteamericano y le pone nombre a su partido político. No, ese es un chiste de doble sentido, pero en cierto sentido es cierto. Le gusta el director de Los Cazafantasmas, le gustó. Sí. Guillermo Moreno te va a hablar de proteccionismo económico. Bueno, yo te hablé de proteccionismo económico, pero viste que es diferente los enfoques de cómo lo habla él y cómo lo hablo yo, ¿no? No. Yo te puse el ejemplo sobre la producción china, sobre las leyes de competencia y demás, y te dije que había que pensarlo al revés y por qué al pensarlo al revés recién comprendías que no podés destruir el aparato productivo. Él lo plantea desde otro lugar, completamente diferente. Yo estoy planteándolo desde un lugar donde busco una posibilidad eh, de mejora para las personas en un sentido más amplio. Él lo hace por una cuestión de ortodoxia. O sea, son distintos matices. ¿Se entiende? Llegamos a una misma, supuestamente llegamos a una misma medida, pero desde distintos matices. Y una coincidencia no significa que coincidamos en todo. De todos modos, Guillermo Moreno está asociado a la lealtad, a cierto peronismo de cierta época y demás, y que tiene que ver con un montón de cuestiones. Vas a tener toda esa retórica continuamente. Yo no creo que le puedas llamar gente de izquierda
podés hablar de personas que tienen una mirada dentro de lo que es la justicia social, dentro de... Sí, ponle. Sí. Pero llamaron a este economista liberal. Y nada, era un debate. Un debate. La cuestión es que lo que no me gustó también, lo que me dio también, es que este liberal empezó, o sea, estuvieran de acuerdo con Hacete una pregunta, datos, hacete una pregunta. sobre cosas. Cuando vos escuchás una discusión político-económica y te ponen a Nicolás del Caño, a Guillermo Moreno, a Axel Kicillof, a Roberto Labaña, a Juan Grabois, ¿no? Económico-política, ¿no? Y seguimos, y pones a... Hay un personaje que vos no nombraste de tendencia piquetera revolucionaria que tuvo varias discusiones conmigo, que terminó eh, repitiendo un esquema retórico que es ultra sabido ya. Y me da gracia porque cuando yo se lo decía, le decía que siempre es ese resorte iba a saltar por un lado o por otro, él me trataba de populista a mí. Y ahora resulta que él está repitiendo ¿cómo se llamaba? Tevez, creo que es, de tendencia piquetera revolucionaria. O, sí, bueno, no me acuerdo ahora, pero apareció bastante en la tele. Lo que vos vas a notar, entre todos los que presentan su discurso, es que a veces, más allá del argumento correcto, hay una cuestión de peso en la forma de comunicar. El equilibrio en la forma de comunicar, el golpe exacto, en el momento exacto, ¿no? Aunque te parezca mentira, Lustó comunica muy hábilmente y bastante bien en sus debates. Quizás su ideología no lo ayuda. ¿Se entiende? Sí. Si tuviera una ideología más combativa, tal vez golpearía mejor. No, está bien. ¿Sí? Kicillof está en un lugar de privilegio. Para manejar retóricamente el debate, está en un lugar de privilegio por un lado. Por otro lado, no tanto. Pero que le saca ventaja amplísima a la hora de debatir, parece que la sociedad que entiende, cuando lo ve a debatir sobre economía política y ciencias políticas a Nicolás del Caño, siente que está hablando un nenito. Cuando lo escucha a Guillermo Moreno, no siente que está hablando un nenito. Entonces, por más que por ahí en un argumento tenga mayor razón Nicolás del Caño que Guillermo Moreno, en algún argumento de debate, en algún periodo de debate, tenga más razón uno que otro, parece tener más peso la frase de Moreno, ¿se entiende? Sí. No, pero es que estoy de acuerdo con eso. Y aparte porque Moreno tiene una cuestión empírica sobre la administración, él fue funcionario. Sí. No, pero eso está bien, estoy completamente de acuerdo. O sea, lo que quería señalar en este debate es que simplemente que el liberal le tomó unos datos de qué país, o sea, unos datos simplemente que estaban, según su fuente, Argentina en cuanto a PIB. Y Moreno decía, pero es que no digas mentiras, no le puedes, él viene a mentir, no puedes decirle mentiras a la gente, no, pero eso es falso, eso es falso, eso es falso. Y la cuestión es que este economista está diciendo, no, pero claro, se puso bravo, se puso Sí, enojado, se enojó, sí, pues están diciendo mentiroso, sí, bla, sí, bla, sí, bla. sí, sí, Entonces decía, busquen tal, 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 tal. Y ahí sale todo, pues. sí, O sea, que entonces este tipo le llaman mentiroso, pero también tiene gente. Entonces ya ese tipo de cosas, por lo menos sí, para mí, o sea, sí. me parece una razón súper Sí, suficiente para ya le ganó el desacreditar debate, completamente. obviamente desacredita y gana el debate. Sí, Queda desacreditada, al quedar desacreditada la posición que lo quiere confrontar, gana el debate, lógicamente. es más, lo dice súper categóricamente lo otro. Pero es porque le está mostrando, o sea, simplemente, a pesar de que su modelo no sea bueno, Desde está luego, pero dándole por unos ejemplo, datos. O sea, está dando unos datos. perfectamente, desde luego, pero a mí una persona me dice, yo pienso que este gobierno no sabe gobernar y yo sé lo que hay que hacer en la Argentina. Y me lo dice una persona que fue gobierno antes de este gobierno.
¿Cuál es la primera pregunta que te sale del alma? Si ¿Por qué hueva no lo hiciste si antes? Twitter funciona- Claro, exacto, ¿por qué hueva no lo hiciste? ¿Por qué ahora cagada? sí sabe. ¿Por qué no lo hiciste antes? Es como cuando te dice Correa que se vaya a Estados Unidos. Nosotros le vamos a prestar ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Por qué carajo no lo hiciste antes? Exacto, o sea, Pero no te sale del alma esa pregunta. claro, pues es que es una de las primeras cosas que uno se le ocurre. Bueno, O sea, cuando viene, no, porque esto es ante esa pregunta, vos fijate qué inclinación de debate adopta la parte con la que estás debatiendo. Porque acá lo único que importa no es si uno está debatiendo una cifra exacta o una cifra falsa. Hay algo que excede las cifras. Más allá de que es totalmente relevante la verdad histórica, es totalmente relevante. Pero hay algo que excede la cuestión de las cifras, que son los hechos sociales consumados. Los hechos sociales consumados desbordan a las cifras. Esto lo sabe cualquiera, porque si no, no podemos hablar ni de comunicación ni de política. Vos me podés decir, yo di una partición de tanto dinero para tal provincia, así que yo goberné bien. Y vos pasás por la provincia y se están cagando de hambre, y a mí no me importa que el dato sea cierto. ¿Quién regula cómo se gasta luego esa partición que vos diste? ¿Vos qué vas a decir? justamente lo que le dijo el moderador. A ver. Es justamente la misma pregunta completa. Bueno, Él le dijo, Madison puede decir... acaba la cuestión, pero para, porque esto sí es relevante. Si yo a una provincia que es kirchnerista, como gobernante del kirchnerismo de la nación, como el kirchnerismo como gobernante de la nación, le doy una partida presupuestaria a una provincia que también es kirchnerista y la gente se caga de hambre, el argumento de que la partida presupuestaria que yo tiré a tal provincia es correcta, pero que la persona que gobierna la provincia es antikirchnerista y por eso la gente se cagó de hambre porque gobernaron en mi contra, no lo puedo usar más. ¿Se comprende? Sí, sí. Sí, comprendo. Bueno, justamente. O sea, si yo voy a decir, bueno, ¿y qué querés? Si estos eran antikirchneristas y afanaban, ponele. O si quiero utilizar la lógica contraria, bueno, un kirchnerista me traicionó y afanaron y qué sé yo, y entonces no se hicieron las políticas que había que hacer. Después hay una cuestión de la autonomía de cada provincia, hay un montón de... Fantástico, podemos dar... Pero acá estamos pasando por alto algo soberanamente más importante. No hay medios de comunicación en cada provincia, no hay auditorías en cada provincia, no hay una regulación de nación, no hay cotejo de nada, pero ¿cómo es que es una anarquía? ¿Cómo? ¿El debate llega después del... En ese caso... ¿El debate llega después de más de 4 años de los hechos? No, pero, o sea... Después de 8 años de los hechos llega el debate sobre los hechos. No, pero es que yo te entiendo... ¿Qué tenemos? ¿Información atrasada? Yo te entiendo eso. O sea, la cuestión es que ellos nada más en ese momento estaban debatiendo era simplemente una cuestión histórica. El PIB de Argentina. En ese... ¿Sobre el PBI? Sobre el PIB. Ajá, el PBI. Bueno, Entonces, ¿qué diferencia hay? Yo te voy a hacer una pregunta más compleja. ¿A vos te gusta la economía? sí, pero o sea, nada más para terminar esto, que Sí. es una cuestión muy chiquita. Ellos, el moderador del programa le decía, ajá, Madison puede decir lo que sea sobre el PBI, Sí. pero ¿qué dicen? Pero ¿quién dice algo sobre la desigualdad social, sobre la repartición de los... Esto le decía el moderador. Sí. Y la desigualdad. Liberal le respondía, o sea, o sea, cómo era el bienestar y todo eso. Entonces el liberal le decía, o sea, que Argentina tenía los salarios más altos del mundo por su tasa de capitalización. Entonces, Sí. o sea, el mejor indicador de eso era el salario que estaba, pues, o sea, se venían inmigrantes y tal. Entonces le decía, claro, pero venían de la guerra. Venían era de la guerra, estaban cagando, digamos. Entonces él decía, el liberal le decía que bueno, pero creen que eran tontos, o sea, se iban para qué país, se iban para Estados Unidos y para Argentina. ¿De qué fecha estaban hablando? Estaban hablando desde 1895 hasta 1900,
pará, pero es un hijo de puta, porque en Estados Unidos estaba la crisis del 30, el Hasta casi crack, 1900. por eso. Argentina en ese periodo era el octavo país del mundo. Exacto. Y tuvo en un punto con el PIB más alto Es como que me digas que la gente, en el mejor periodo económico de Alemania, migra a Alemania desde España. Ajá, En entonces, el peor periodo económico de España. ok, pero está bien. La cuestión es, o sea, si tenían los salarios más altos del mundo y tal, Estás hablando de la época donde se tiraba manteca al techo. sí, o sea, la época de los, después de la generación de los 80, Sí, después, sí, 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 sí. eh, o sea, se venían para Argentina, Sí, escapando de la guerra. escapando de la guerra, pues, ajá. Entonces, los liberales le dicen, ajá, pero, o sea, ¿para dónde más se iban? Estados Unidos, se iban a Argentina, porque eran los países que mejor Eh, pagaban y eso. Los que mejor escenario les brindaban dentro de un marco puntual. Pero a ver, cuando la guerra lo que generaba era el aislamiento económico de un montón de países y de regiones. Como país neutral, Argentina es un lugar estratégico para mudarse. Pero eso de todas maneras era, ajá, exacto, Primera Guerra Mundial, Claro, de la o Primera sea, Guerra qué Mundial. piola que son. Sí, pero ya antes de la Primera Guerra Mundial se estaba hablando de eso. Sí, la Primera Guerra Mundial, 1914 más o Las menos. grandes hambrunas siempre generaron migraciones. Pero yo vuelvo a repetir lo mismo de antes. A mí me dicen, si vos dejás el libre comercio y dejás tasas libres y dejás que no haya proteccionismo y demás, la gente va a poder comprar cosas más baratas, aunque sea a costo de que se destruya el aparato productivo nacional. Pero al destruir el aparato productivo nacional, se destruye la capacidad de gasto de dinero de las personas que trabajan en esas empresas que cierran. Entonces, ¿con qué van a comprar eso que es más barato? ¿Con qué plata lo van a comprar? O sea, es un círculo, es una cadena. Vos movés una pieza, una sola pieza movés, Pero no pasarían a trabajar a las y se siguientes te, empresas y que... se te mueven todas las demás. Pero con ese criterio, entonces, te lo vuelvo a repetir. Vamos a los norteamericanos o a los ingleses y les decimos, che, quiero ser tu empleado. Vení, pongamos la bandera y cantemos el himno norteamericano. O sea, no somos más Argentina. Porque si vas a ser dueño de las empresas, del territorio, del dinero, de la deuda, vas a terminar siendo dueño de la gente, hermano. Entonces, votemos directamente a un presidente norteamericano, si va a ser así. Pero eso, ahora una pregunta, ¿eso mejoraría la situación del consumidor? Es más, o sea, la Pero gente la pudiera... situación del consumidor no puede exceder la situación de la soberanía, ni de los derechos de un país, ni de los derechos de una nación, ni de los derechos de un ciudadano de un país. Yo tengo el deseo de vivir en libertad y la esperanza de poder vivir soberanamente, y no puede ser atropellado por el derecho del consumidor en unas reglas de consumo donde el libre mercado lo vayan a ejercer cinco empresas que son dueñas de todo. Ahora te Porque pregunto entonces el algo. día de mañana al planeta Tierra le ponemos tres banderitas, le ponemos las tres banderitas de las economías más fuertes de todos los estados, pero nos olvidamos que los creadores, ya te lo dije, los creadores del liberalismo tuvieron más de 60 colonias, 50 y pico de colonias tenían los ingleses. ¿Qué piola? Yo así también soy liberal. Si me voy garchando a todos los países que existen y sacándole todos los recursos económicos, yo también digo, che, que haya libre comercio. Si total, son todas colonias mías. No, exacto. Partiendo del punto de vista de que el liberalismo fue creado por los ingleses. Ujú. Pero si son ideas que van más allá En el de sistema, de que los en el crearon, sistema parlamentario de operativo que los crearon los ingleses. ejecutado, O sí. sea, sí. Pero o sea, es una idea en inglés. Pero ahora, si en las ideas del sentido común es lo más aplicable, si eso puede ser lo más aplicable, o sea, yo les digo, ¿por qué no hacerlo? Pero ¿dónde están los ejemplos de que sea lo más aplicable? Hay ejemplos. Don- pero de vuelta, te dije, cuando tuviste que buscar Nueva Zelanda, Suecia, países, o sea, tuviste que buscar ejemplos tan reducidos y tan lejanos La que, cuestión es que los países más, o sea, hay casi una relación proporcional dentro de que cuando un país es más libre económicamente, tienen, son los países de más ¿por crecimiento qué no económico. podemos pensar en una industrialización
de un territorio como este, que tenga una forma de industrialización social que resguarde y garantice derechos a la altura de las circunstancias actuales? ¿Por qué no podemos probar una búsqueda del pleno empleo dentro de la redistribución social de nuestros recursos a maneras iguales sobre la cápita total de cada ciudadano? ¿Por qué no podemos pensar que cuando discute un empresario esa diferencia salarial donde quiere flexibilización para no pagar los costos de una crisis, cuando en vez de haber crisis hay superávit, él no decide pagarle más a su empleado? Entonces, ¿por qué cuando pierde decide pagarle menos? Si no podemos establecer el precio del valor de un trabajo en base a un derecho adquirido, mi derecho va a estar siempre supeditado a las ganancias de quien me contrate. Entonces no se convierte en un derecho, se convierte en una conveniencia de un empleador. Entonces no le llames más derecho laboral. Sí. Llámale esclavitud plausible. Bueno, está bien, respeto mucho eso lo que tú dices, porque es verdad, o sea, también una parte de mí piensa eso, pero ahora, lo que yo digo, todo para mí se refiere más que a, eso es una concepción mía, a lo mejor estoy completamente equivocado, y bueno, y si es así, si es una No, equivocación no nada te más. corrijo, te digo mis ideas, vos me decís las tuyas. Yo Bueno, no, lo no. que yo pienso es que la cantidad de salario o el precio de donde se expresa un salario, Sí. correcto decir, Ujú. digo, la cantidad pues del El monto. precio de la fuerza de trabajo, sí. Ajá, exacto. El salario va determinado más que por regulación y más que por sentimientos de que el jefe es bueno o el jefe es malo, creo que es por tasas de capitalización. Porque en Estados Unidos el que pinta ¿Por qué no el son de, pintor por qué no son de, por gana tasa, más allá. por qué no son por tasa de producción y de mérito? Porque cuando les conviene, hablan de mérito. Esto es lo que me calienta de los liberales. Cuando les conviene, ojo, con todo respeto te lo digo, No, está bien. pero lo que me calienta es, cuando les conviene hablan de mérito. Cuando les conviene hablan de efectividad. Cuando les conviene, y siempre todos los libros existentes de la economía, de la filosofía y de la política los acomodan a defender las ganancias del empleador, del sector empresarial. En ninguno de los momentos hablan de reparación histórica al sacrificio. Si hablas de mérito tenés que hablar de reparación histórica al sacrificio. En ningún momento hablan de capitalización por la fuerza, que son los periodos de saqueo de tierras, donde unos de nosotros heredamos la pobreza y otros de ustedes heredan la riqueza. Entonces, tienen memoria cuando les conviene. Hablan de flexibilización cuando les conviene. ¿Qué pasa si todos los obreros empezamos a hablar de flexibilización empresarial? ¿Se te ocurrió? Yo No, planteo un debate. Ah, está bien, ¿viste? está A bien. nadie se le ocurrió nunca plantear algo así. No, pero es que en realidad sí se ve Yo voy a decirlo como término, no yo sé. voy a decirlo al revés. Hablemos de flexibilización empresarial. Que la crisis la paguen los capitalistas. Pero, Porque como son los que más ganan cuando al capitalismo le va bien, cuando el capitalismo, que es el monstruo creado por ellos, le va mal, que sean los que más pierden. Si pero que, justicia es que el que más gana sobre un modelo, como él cree en ese modelo, que lo defienda él ese modelo. Cuando a ese modelo le va mal, que sea él el que más pierde. entiendo. Pero la cuestión es que sería, o sea, es que siempre perjudicado va a ser el, ¿El o sea, empresario? cuando haya crisis, va a ser el, no, al contrario, el escalafón más bajo. Y pero es que siempre fue así. Siempre va a ser, o sea, cuando haya Siempre una fue así. crisis. Ahora, ¿quién es el que genera los empleos? ¿Quién es el que Es que ese mejora es otro debate, porque ahí hay una falacia. Los empleos los generan las materias primas. Porque sin materias primas no podés montar una empresa de nada. O sea, yo no puedo vender queso si no tengo una vaca. exacto.
¿Y qué me vas a decir? ¿Que la vaca nace en el mundo porque vos creaste las células de la vaca, las creaste vos por laboratorio, el empresario las creó? No, Ya existían de antes, ¿no? sí, es más, están en las instancias y de... Ah, bueno, fantástico. Las plantas crecen porque hay un suelo donde plantarlas. ¿Ese suelo cómo se llama? No sé, suelo, Pero ¿cómo se llama ese tierra, suelo? ¿El territorio se llama o no? territorio. ¿Y dónde es ese territorio? Aquí, en este país. Bueno, en este caso es de Argentina, un lugar que vos te llamás Argentina, llamamos Argentina. Bueno, si no nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas, no nos vamos a poner de acuerdo en nada. Entonces vayamos paso por paso. ¿Cómo se constituye Argentina? ¿Qué la conforma? ¿Qué es lo que garantiza la Constitución argentina? Que todo argentino es qué. ¿Qué le debe a la patria y qué le debe la patria a él? O sea, digo, el debate tiene que ser más amplio. Sí, Si es un consorcio gigantesco, donde hay leyes de suelo que están reguladas, bueno, entonces significa que políticamente nosotros decidimos cómo regular ese suelo. Si no, ¿para qué votamos? Nosotros votamos para que una persona represente nuestras ideas. Entonces preguntémonos primero qué ideas tenemos nosotros de cómo hay que administrar este suelo. sí, sí, Porque entonces, porque si no te voy a plantear otra cosa. Te voy a plantear otra cosa, si me permitís. sí, sí. Perdóname un segundo. Si nosotros... ¿dónde está el pañuelo? Si nosotros... entonces vivimos en un suelo, que en realidad... Acá está. Si nosotros vivimos en un suelo, que en realidad no es nuestro, entonces no le llamemos Argentina. No sé, no le pongas Nación Argentina, ponele Pérez Compán, Amalia de Fortabat, Carrefour, Goldstein, no sé. Claro, ¿me entendés? Ponele el nombre de las empresas y de los empresarios. Alperin, ponele. Territorio Nacional Alperin. Provincia de Blaquier. No le pongas provincia de Jujuy. Bueno, entonces hagamos las cosas de otra manera. Si los dueños del suelo van a ser los dueños de los recursos, y los dueños de los recursos son todas personalidades de apellido que se hicieron ricos en la época de Roca, bueno, entonces no le llames más a Argentina, no los estafes más, y ni siquiera nos llames a votar. Ni siquiera me llames a votar directamente. Ahora, si me vas a venir con el verso de que somos todos argentinos, de que todos tenemos derechos a ser iguales, a ser tratados iguales, a patatín, patatán, patatú, bueno, fantástico. Entonces, discutamos cómo vivir acá y si existe algún boludo que nos pueda representar un poquito, que pueda llegar a presidente, ¿no? Sin balbucear, que pueda tener alguna discusión más o menos coherente, para, viste, que no nos estén cagando cada 2 por 3, donde cíclicamente nos hacen siempre la misma bicicleta. Partido Popular, Partido Conservador. Partido Popular, Partido Conservador. Partido Popular, Partido Conservador. Deuda externa, canje de deuda. Deuda externa, corralito, ahorro, jugar al dólar, no jugar al dólar. Poner el 1 a 1, sube el disparo de la moneda, que las divisas, que los ahorros en el central, que, bueno, pará, hermano, ¿hasta cuándo me vas a hacer la misma? Privatización, renacionalización. Privatización, renacionalización. Me cansé de... Bien, excelentemente bien, como nunca me lo habían dicho. Es lo que dice normalmente la gente de Caribe, que siempre dice, no, siempre es de ciclo. Pasan no sé cuántos años, hay una crisis, después vamos... Porque están arregladas, están armadas. Porque es una máscara, es un circo lleno de payasos, donde el último que se ríe es el que no entendió el chiste. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. Y ya es patético, porque somos gente grande como para seguirnos estafando.